Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo que pudimos adorarte, exaltar tu nombre, Señor. No hay nada más precioso que adorarte, Señor. Un día lo vamos a hacer por toda la eternidad, Señor. Ayúdanos a comprender, ayúdanos, Señor, a adorarte como tú nos has enseñado, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos. Señor, nuestra vida necesita un constante arrepentimiento, Señor. Guíanos a tu palabra, Señor. Señor, tú eres un Dios santo, 3 veces santo. Necesitamos verte en la santidad de la verdad, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor. Señor, qué temor nos da, qué temor reverente nos da, Señor, al verte a ti en tu gloria, tu majestad, Señor, tu hermosura. Señor, ayúdanos a conocerte aún más, a verte, Señor, a poder engrandecer tu nombre, Señor, y a no tomar en poco, Señor, tu gloria y tu majestad, Señor. Gracias, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a ir ahí al libro de Daniel. Sé que hoy teníamos que estar hablando acerca de la oración. Pero el Señor me ha llevado a que estemos viendo este texto de Daniel capítulo 5. Quiera el Señor que guíe este tiempo para que podamos comprender atentamente lo que dice la palabra de Dios. Y sé que bueno, seguramente el domingo que viene vamos a seguir hablando de la oración. Pero veo necesario que tenemos que ver a quién estamos orando. ¿A quién estamos orando? ¿Hacia quién nos estamos dirigiendo cuando oramos? ¿Tenemos noción y conciencia hacia quién nos dirigimos? ¿Tomamos simplemente la oración como que es algo que Dios nos dice en su palabra que tenemos que hacer? Como los hermanos nos dicen que tenemos que hacer. Es una obligación orar, tenés que orar porque todo cristiano ora. Tenés que leer la Biblia porque todo cristiano lee la Biblia. Tenés que venir a la iglesia a reunirte porque todos los cristianos lo hacen. Hermanos, los fariseos y los saduceos también lo sabían. Pero si nosotros estamos considerando la oración y no consideramos delante de quién nos estamos presentando, hermanos, podemos cometer un error. Pero no un error que se puede solucionar con dinero o arreglarlo ahora. Es un error que nos puede costar tener una imagen distorsionada de Dios. Y como aquellos estar diciendo en aquel día, Señor, en tu nombre echamos demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor decirnos, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, no quiero que esto me ocurra. Por eso es necesario que tenemos que ver delante de quién estamos, delante de la santidad y la majestad de quién nos presentamos. Es tan importante ver eso, es tan importante observar esto, para que nuestras oraciones y para que nosotros veamos y comprendamos a partir
de que abro mi boca a orar a Dios. ¿Delante de quién estoy? Estoy delante del Rey soberano, majestuoso de toda la tierra, que en una milésima de segundo nos puede hacer desaparecer este mundo, y su gloria nunca sería manchada ni opacada. Y uno de los atributos de Dios que sorprende más es la de su paciencia. Dios no tiene reparo en tener paciencia con los pecadores. Dice en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es lento para la ira. Dios es grande en misericordia. Hermanos, esto no quiere decir que Dios tenga que aplicar soberanamente su ira. Está diciendo, yo soy lento, pero un día mi paciencia se agota. Yo tengo misericordia. Vemos en toda la Escritura la misericordia del Señor sobre el pueblo de Israel. Dios le mostraba con señales y milagros al pueblo, lo veían con sus ojos, miraban a Dios y veían las grandes maravillas, hacían cánticos. Y pasado unos días se armaban dioses, se adoraban a dioses falsos. ¿Dónde quedó ese temor del Señor? Y ahí estaba Moisés, renegando con el pueblo, hasta un punto que él quería que el Señor terminara de una vez por todas con esto. Y Dios les miraba, y Dios miraba sus vidas, y Dios les decía, miren todo lo que yo he hecho, y ahora ustedes se van tras otros dioses, ¿no los tendría que destruir? Pero el Señor es un Dios misericordioso, y una y otra vez le demostraba su amor. Pero dice la palabra de Dios que no tendrá por inocente al malvado. Y esto cambia mucho nuestro enfoque acerca de la oración. Esto cambia mucho delante del Rey, juez justo, que conoce nuestros corazones. Dios nos mira a las 24 horas del día. Y no solamente eso, conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. Si yo pienso que me puedo acercar a Dios con una actitud religiosa, Él lo va a saber. Si yo pienso que me puedo acercar a Dios pensando que Él no conoce lo que yo estoy pensando, voy a ser descubierto por Él. Y hermanos, que el Señor nos descubra, que el Señor nos humille, que el Señor nos esté quebrantando y que tengamos que llorar delante de su presencia con tal de que recibamos el favor de Él y la gracia delante de sus ojos. Y hay una historia ahí, en Daniel capítulo 5, que nos va a llevar a ver un poquitito cómo el Señor es paciente. Pero un día su paciencia se agota. Dice Daniel capítulo 5, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén y bebieron en ellas el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Fíjense que hay un énfasis en la bebida, lo repite, dice bebieron en ella, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra.
En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz: quisiesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Vamos a leer hasta ahí, vamos a seguir más adelante. Hermanos, acá el rey Belsasar, para situarlos un poquitito en el contexto histórico, el rey Belsasar dice acá que era Nabucodonosor su padre. La genealogía en el Antiguo Testamento no es como la nuestra hoy, que nosotros decimos abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. No había. Entonces, posiblemente Belsasar, y lo más seguro era que Nabucodonosor era su abuelo. En aquel entonces comenzó a vivir un rey, un monarca que no tenía mucha popularidad en el pueblo, llamado Nabonido. Pero ¿qué pasó? Este rey, él tuvo que irse a otro lugar, lo mandaron a otro lugar a gobernar, y en su lugar quedó este hombre, Belsasar. Él está como en un gobierno de facto. Y Belsasar es el que estaba reinando en el mismo lugar que su abuelo Nabucodonosor había estado. Ahora, hermanos, este rey, dice que hace un gran banquete. Hace un gran banquete, pero fíjense que dice, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Hermanos, esto era una fiesta con mucha comida, mucha algarabía, pero con mucho vino. Y con el gusto del vino, dice que el rey Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y dice que trajeron los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos. El rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas bebieron vino, y tanto era el desborde, tanto era esa festichola, como podríamos decir hoy, en medio de aquella algarabía mundana, en medio del gusto del vino, se comienza a desquiciar este rey y dice: traigan las copas de la casa de Dios para que sigamos esta algarabía, para que sigamos bebiendo vino. Y hermanos, Dios tiene un límite. Dios es misericordioso, sí, pero un día la paciencia de Dios se agota. Más cuando tomamos las cosas sagradas de Él, las tomamos como livianas. Más cuando tomamos las cosas santas que son de Él y nos atrevemos a tocarla con indecencia, nos atrevemos a tocarla como si no fuese nada. Hermanos, Dios no toma en poco su gloria y su majestad. Dios no va a tomar en poco de nosotros que tomemos su gloria, su honra y su adoración. Los pecadores, los violadores, los asaltantes, los asesinos van a tener una parte en el infierno, pero el castigo mayor está reservado para aquellos que, conociendo a Dios, tomaron en poco su gloria y su majestad. Dice que en aquella misma hora, versículo 5,
aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. En medio de una fiesta, en medio de comida, de mujeres, de borrachera, Dios se revela visiblemente en un lugar que estaba iluminado por candeleros para que lo vean, pero principalmente para que el rey Belsasar lo viera. Y dice que en ese mismo momento unos dedos comenzaron a escribir en la pared. Dice la palabra de Dios: entonces el rey palideció y sus pensamientos le turbaron. Hermanos, la borrachera que él tenía de un momento se le fue. Sus pensamientos comenzaron a turbarlo. Dice que en ese mismo momento se debilitaron sus lomos. Sus lomos es su cuerpo. Su cuerpo comenzó a debilitarse. Sus rodillas comenzaron a chocar la una contra la otra. ¿Pueden ver la imagen de lo que Dios hace cuando nos quiere hablar? ¿Cómo Dios nos pone en un sentido? ¿Cómo Dios, aun si no tenemos una conciencia, estamos borrachos como Belsasar, Él puede quitar la borrachera, hacer que la atención sea enfocada hacia el punto de lo que Él nos quiere decir en su palabra? Nuestros lomos comiencen a debilitarse. Nuestros pensamientos comiencen a mantenernos intranquilos por estar viendo lo que dice su palabra y aún las rodillas nuestras tengan que chocar la una contra la otra. A Belsasar le pasó eso. Y dice que él gritó en alta voz: quisiesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Hermanos, el rey se vio en una situación difícil, porque no tenía paz. Dios le estaba hablando. Lo primero que Dios hace cuando nos habla, comienza a traer intranquilidad en nuestro corazón. Cuando Dios se manifiesta a un pecador, comienza a traer una convicción de pecado. Comienza a traer tristeza sobre ese corazón, porque se da cuenta que está ofendiendo a Dios y necesita un Salvador. Se da cuenta que la majestad de un rey soberano le está diciendo: estás enemistado conmigo, como dice Romanos 5, que ahora tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Porque antes no teníamos paz. ¿Por qué no teníamos paz? Porque dice Romanos 5, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora nos ha reconciliado. Y ahora tenemos paz con Él. Porque le amamos, porque Él nos amó primero. Y Él nos dice lo que tenemos que hacer y vivir en santidad. Versículo 8, vamos a seguir viendo esta historia. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar otra vez se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre
Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Hermanos, Daniel era un hombre íntegro. Daniel era un hombre de integridad que buscaba a Dios. La reina le tiene que hacer recordar a este hombre Belsasar que había un hombre en un lugar que no era muy conocido, el rey ni siquiera se acordaba de él, pero como los reyes escribían las historias que le habían pasado, posiblemente Belsasar conocía la historia de su abuelo, conocía la historia de Nabucodonosor, lo que le había pasado, cómo Dios lo había desechado, cómo por su soberbia dijo, miren todo lo que yo he hecho. Y Dios en aquella misma hora lo tuvo que arrojar en tierra, ir a hacer comer pasto, estar paseándose por el campo, que el rocío de la mañana estén cubriendo sus lomos, que le habían crecido pelos, se había vuelto un animal irracional. Dios puede hacer eso hoy. Dios puede hacer eso, pero no ignoremos su paciencia, no ignoremos su longanimidad, su bondad. Veamos a Dios en la santidad y veamos qué tremendo que es tener en poco la gloria de Dios. Belsasar conocía esa historia. No sé si la habrá recordado ahí, pero más adelante Daniel se lo hace recordar. Dice el versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, fíjense que ahí recuerda la historia. ¿Eres tú, aquel Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Hermanos, el rey estaba turbado. Sus pensamientos no lo dejaban estar tranquilo. Algo había pasado en este hombre, en su interior, pero físicamente también, que todo su cuerpo comenzó a estremecerse. Dice el pastor Sugel Michelén respecto a este tema, como si a este hombre le hubiesen quitado los tornillos que sostienen las rodillas de sus piernas. Comenzaron a chocar la una contra la otra cuando vio esa manifestación del Señor. Y fíjense que aquí recuerda, la reina le dice, ¿te acuerdas de Daniel? ¿Recuerdas lo que dice la historia? ¿Recuerdas lo que has leído? Y ahí es traído Daniel. Y antes se contaban las historias de una generación a otra generación. Y Belsasar, de muy pequeño, seguramente él había escuchado esta historia porque dice, yo he oído de ti. Este Daniel había oído. Y hermanos, hoy el mundo está dado vuelta. Los valores están invertidos. Y hoy el mundo necesita el evangelio. Confiemos, un día todo se va a poner al derecho. Un día todo se va a poner bien. Dios lo va a hacer. Pero Daniel es un hombre que en el mismo libro de Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 3, Daniel es el hombre que dice acá, Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Son los hombres que Dios saca
en el tiempo preciso para manifestar la gloria de Dios, la santidad de Dios y para levantar el nombre del Señor y que sea conocido en toda nación. Por eso es como dice Hebreos, el cual el mundo no era digno de ellos. Salieron en un tiempo cuando era necesario, pero el mundo no era digno de ellos. Hoy los hombres del Señor están saliendo en ese tiempo, en este tiempo de valores invertidos. Pero el mundo no es digno de ellos. Pero Dios los hace resplandecer para que la palabra del Señor sea exaltada y que toda la gloria se la lleve el Señor. Fíjense, hermanos, que sigue diciendo ahí la historia, el versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo: delante del rey, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lengua temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y acá dice lo que decía esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esto es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Hermanos, algo creo que estamos seguros. A este rey Belsasar nadie se le paró enfrente y le habló de esa forma. Nunca en su reinado. Diciéndole lo que Dios le iba a hacer. Esos son los que resplandecen. Los que Dios tiene preparado para este tiempo. Que el mundo no es digno de ellos. Dirán lo que el Señor dice. Y hermanos, es terrible ver que la paciencia de Dios se agotó para Belsasar. Tuvo que escribirle en la pared lo que le iba a hacer. Y le dijo: tu reino ha sido roto y es entregado a los medos y a los persas. Y hermanos, Dios no le dio un día más. En esa misma noche, el rey fue muerto, como así Dios lo dispuso. Y ahora Belsasar todavía debe estar llorando, sufriendo, pagando por su maldad, sabiendo, teniendo conocimiento de la gloria de Dios. Él ahora está en el infierno lamentándose por no haber adorado a Dios,
por no haberle dado la gloria a Dios como es debida a su nombre. Qué tremendo que es, hermanos, tener que enfrentarnos a esto. Qué tremendo. Cuando podemos ver cómo tomamos el nombre de Dios en vanos. Aún en las cosas a veces que miramos, en las canciones, en las películas, en las canciones románticas, el nombre de Dios es tomado en vano. Hermanos, no tomemos en poco la gloria y la majestad de Dios. No tomemos en poco. Dios nos puede destruir hoy mismo si se agota su paciencia. ¿Cuándo se agota la paciencia de Dios? Cuando menos lo esperamos. Y va a ser tarde. Daniel es traído delante de Belsasar. Le dice lo que le había pasado. Y fíjense, hermanos, que Daniel, el rey Belsasar, le había prometido muchas cosas. Le prometió oro, le prometió bienes, aquel que interpretaba el sueño. Y hermanos, Daniel no era un mercenario, no se movía por dinero. Daniel era un hombre íntegro, un hombre de Dios. Y él iba a decir todo lo que Dios le dijese que tenía que decir, pero no a cambio de dinero. Fíjense que esto lo deja bien en claro Daniel en el versículo 17. Tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y daré la interpretación. Y hermanos, ahí Daniel comienza a decirle a Belsasar que lo que él conocía de su abuelo Nabucodonosor, eso agravaba su pecado y su maldad. A veces sería bueno no haber conocido a Dios, porque teniendo conocimiento de Dios aún mayor, teniendo la palabra, viniéndola a escuchar, yo leyéndola, sabiendo lo que tengo que hacer, peco delante de Dios, como hizo Belsasar. Y Daniel le dijo a Belsasar, fíjense que le dice, el Altísimo Dios, oh rey Nabucodonosor, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos y naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dar vida, a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Dios mirando todo esto, ¿no es cierto? Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y si podemos leer después el capítulo 3 y 4 de Daniel, nos vamos a dar cuenta cómo Dios tiene que tratar el pecado. Ahora el versículo 22 le dice, y tú, hermanos, en esta parte donde le habla a Daniel a Belsasar, utiliza la palabra tú o implícitamente tus 14 veces para decirle que él era el culpable. Dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata, oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y en cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Dios le deja bien en claro. Belsasar, el tener conocimiento de Dios, de lo que le pasó a Nabucodonosor, agrava la maldad de tu pecado. Por lo tanto, tú
eres el culpable. Por lo tanto, serás juzgado tú por lo que has hecho, sabiendo que no lo tenías que hacer. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Me imagino Belsasar queriéndose en ese momento arrepentir o algo. No lo voy a hacer más. No, Dios ya contó tus días, Dios ya le puso fin. Ya está. Ya está. Se agotó la paciencia de Dios. Hermanos, un día la paciencia de Dios se agota. Y nos vamos a tener que enfrentar a este Dios grande y soberano. Y es terrible que en esa misma noche, dice el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Vamos a ver ahí Isaías capítulo 6, hoy Pepe lo decía. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esto es una descripción de la gloria de Dios. Hermanos, Dios hoy está sentado en su trono. Dios hoy no se levantó tarde. Dios no duerme la siesta. Dios no descansa por las noches, no lo necesita. Sus ojos rodean el mundo. Su voz sale por toda la tierra y rodea toda la tierra. Apocalipsis dice que los ojos de Él son llamas de fuego que atraviesan nuestra vida y nos ven y ven lo profundo del corazón. La palabra que el Señor escrita que nos deja y que la leemos una y otra vez. Y si el Señor nos trae ese convencimiento de pecado, y si el Señor nos hace ver, y yo tengo que obedecer lo que dice su palabra, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios nos va a partir, nos va a cortar, nos va a atravesar. Nos va a doler mucho. Pero el Señor dará el fin que quiere para esa palabra que Él quiere enviar para cada uno de sus hijos. Dios está sentado en su trono, tiene adoración. Nosotros hoy adoramos al Señor. Si el Señor hiciera desaparecer a todos los habitantes de este mundo, ya tiene quien lo adore. Si el Señor dijera: no necesito más los ángeles que me adoran, Él es. Él está bien. En Él subsiste todo. Él está bien consigo mismo. Somos simples criaturas que por la gracia del Señor fuimos salvados. Somos simples criaturas que por su gracia nosotros hoy podemos acudir al Padre en oración.
No olvidemos la gracia de Dios. Cuando oremos, no olvidemos que Él está sentado en su trono. No olvidemos, Dios no es un empleado público, que podemos ir de 8 a 13 y está ahí atendiendo los pedidos, cierra una hora hasta el otro día. No. Dios está sentado en su trono. Y cuando yo abro mi boca y oro, no sé, y no tengo un conocimiento que Dios está sentado en el trono, hermanos, ni oremos mejor. Ni atrevamos a pronunciar una palabra que después vamos a tener que lamentar. Hermanos, vayamos como un mendigo hacia Dios. No tengo nada, ayúdame. Señor, no tengo ni palabras para decirte. Golpeémonos el pecho. Como ese hombre que se acercaba y decía, sé propicio de mí, pecador. Con tal de salir justificado delante del Señor. Acudamos a Él en oración. Pero eso no es todo. Si no sabemos delante de quién estamos, hermanos, agravaremos nuestra condición. Si no tomamos en cuenta la gloria y la santidad de Dios, nuestra condición va a ser agravada. Los castigos más fuertes del infierno están reservados para los que menosprecian su gloria, su santidad, su majestad. Hay una condición que dice Santiago: no nos hagamos maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos, comencemos por predicarnos a nosotros mismos. Comencemos por ver la condición que estamos delante de Dios. Uno de los pecados más grandes de la caída de la humanidad es el autoengaño. Siempre vamos a tratar de autoengañarnos. Siempre vamos a tratar de ver que todas las cosas están bien. ¿Por qué creen ustedes que los gobiernos del mundo dirigen sus gobiernos bajo ese autoengaño? Porque saben que el hombre es así. Mostrémosle que están todo bien. Demos estadísticas que va todo bien. Sí, total, se autoengañan. Y dice, acá está todo bien, no pasa nada. Como cristianos no podemos tolerar eso en nuestra vida espiritual. No nos podemos autoengañar. No podemos creer que está todo bien cuando el final del tobogán va a ser el lago de fuego y azufre. No podemos dejar de ver la condición donde nosotros hoy estamos. Si necesitamos salvación, clamemos a Dios salvación este mismo día. Porque así como pasó con Belsasar, Dios puede abrir la tierra debajo de nuestros pies y nos puede llevar directo hacia el infierno. Si no, pregúntenle a Coré, a sus hijos. La tierra se abrió y los tragó. Hermanos, no son cuentitos, es un Dios real. No es una historia, una fábula. Es un Dios soberano que es paciente y misericordioso, pero un día se agota su paciencia. Y es un juez justo. Y lo que Él tenga que hacer va a estar bien. Y le vamos a dar la gloria a Dios. Vamos a estar orando, hermanos, teniendo en cuenta esto, que podamos meditar en su palabra y en su majestad. Señor, gracias te damos, Padre. Oh Dios, eres un Dios tan santo, Dios. Tan santo. Señor, todos los que estamos aquí reunidos hoy, estamos delante de tu trono en este mismo segundo. Oh Padre, mira nuestros corazones. Señor, escudriña nuestros pensamientos.
Quiébranos, Señor. Haznos pedazos, Señor. Que nos humillemos bajo la poderosa mano de tu Hijo Jesucristo. Que nos humillemos bajo el poder soberano tuyo, Señor. Señor, no permitas que demos un solo paso más, teniendo en poco tu gloria, tu majestad. Señor, dices en tu palabra que tú te tuviste que llevar a hermanos para que no pequen más, Señor. Aún hoy lo puedes hacer, Señor. Padre, tu santidad, tu gloria, Señor, que no perdamos de vista eso. Que temblemos ante tu presencia. Señor, no olvidamos, como dice Éxodo, Señor, tú eres un Dios grande y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, y que te complaces en hacer misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta tarea, ayúdanos en esta labor de verte a ti cada día, aún antes de orar, Señor. No permitas que sea solo un tiempo, que hagamos antes de hacer otra actividad menos importante. No permitas, Señor, que mostremos a al mundo un Dios que es poco y que como tus hijos somos irreverentes. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos por el bien que nos haces a nosotros como tus hijos. Ayúdanos por el bien de la iglesia, por el bien de la novia de Cristo. Señor, tú vienes a buscar una iglesia, una novia sin mancha ni arruga. Ayúdanos, Señor, en esta labor de presentarnos a ti de esa forma. Señor, no queremos vendernos. Señor, no queremos estar matando esta verdad, Señor. Queremos exaltarla y proclamarla, aún al precio que perdamos todo, Señor. Aún al precio que seamos despreciados, porque tú fuiste despreciado. Aún al precio que seamos insultados o muertos por esta verdad, Señor, tendremos mayor recompensa en ti. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Señor, gracias por la esperanza que nos has dado. La esperanza que es tu Hijo Jesucristo, que hoy hay arrepentimiento y perdón de pecado para todo aquel que se acerca a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a poner una urgencia entre nosotros, a predicar a nuestros familiares que se van a ir al infierno, Señor. No nos hagas creer la comodidad que estaremos, Señor, contigo adorándote. Eso es verdad, Señor, nos estaremos gozando, pero los que se van a ir al infierno van a sufrir por toda la eternidad. Pon una urgencia en nosotros, Señor, y que podamos escuchar tus palabras, como le dijiste a Isaías: ¿quién irá? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y que con el temor santo podamos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Gracias, Padre. Gracias por tu gloria y por tu majestad, Señor. Tú eres digno, Señor. Te damos toda la gloria. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.